sé cuántos habéis escuchado acerca de Jonathan Edwards. Él fue uno de los grandes predicadores y teólogos del siglo XVIII. Dios lo usó grandemente en Estados Unidos junto a otro hombre como George Whitefield en el llamado Gran Avivamiento en Estados Unidos. A la edad de 18 años, este hombre, Jonathan Edwards, siendo pastor interino en una pequeña iglesia en Nueva York, se graduó en la Universidad de Yale y escribió lo que se conoce como las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. 70 declaraciones de propósito, que él escribió cuando tenía tan solo 18 o 19 años. Tenía la finalidad de que estas resoluciones fueran la guía de su vida, su compromiso con el Señor, que de alguna manera esto determinase su conducta, su actitud en la vida. Y escribió 70, algunas de ellas, por ejemplo, son estas, la número 28. Él dice: estoy resuelto a estudiar las Escrituras firme y constantemente, al punto de que pueda percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ellas. La número 37 dice: estoy resuelto a indagar todas las noches al irme a la cama en qué cosas he sido negligente, qué pecados he cometido y en qué cosas me he negado a mí mismo. La número 43 dice: estoy resuelto de aquí en adelante hasta que me muera a nunca actuar como si fuera mi propio dueño, sino entera y completamente de Dios. La número 61 dice: estoy resuelto a que no daré ocasión a que mi apatía aparte mi mente de estar completa y firmemente anclada en Dios. Y tampoco daré ocasión a que cualquier excusa me pueda tener que apartar e inclinar a pensar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Este es un hombre con 18 años, 19 años, buscando obedecer al Señor. Y estas resoluciones caracterizaron de alguna manera la vida de Jonathan Edwards, en su deseo, en su anhelo de crecer y vivir en santidad. Y este es el llamado de Dios para todo creyente. Si estás aquí en esta mañana, si eres hijo de Dios, si has sido salvado por la gracia de Dios, has ido a Cristo arrepintiéndote de tus pecados y confiando en Él como tu único y suficiente Salvador y el Señor de tu vida, Él demanda de ti que crezcas en santidad. Y eso es lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Así que os invito a que abramos nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y el tema de esta mañana es un llamado a la santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a dar lectura a los versos del 1 al 8. Primera Tesalonicenses 4, verso 1. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre,
sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Bueno, sabemos, ¿verdad? La iglesia en Tesalónica, una iglesia joven, había sido fundada no hacía demasiado tiempo, desde que Pablo escribe su primera carta a esta iglesia, una iglesia joven, pero una iglesia sólida en la fe, una iglesia firme, una iglesia ejemplar. Los creyentes son elogiados a lo largo de esta carta por su vida espiritual. Sin embargo, Pablo hace una exhortación a que estos creyentes que están viviendo la vida cristiana y que son de alguna manera ejemplar y modelo, sigan creciendo y abundando en santificación. Uno pudiese decir, bueno, ya hemos sido salvos y ya está. Pero hermanos, es necesario crecer en santidad. Este es el llamado a todo hijo de Dios, la santificación. Y sabemos, ¿verdad? No crecemos en santidad, no somos más y más santos para así poder ser salvos, ¿verdad? No crecemos en santificación para poder alcanzar la salvación. Es por el hecho de que somos salvos que Dios nos llama a crecer en santidad, que debemos de crecer en santificación. La santificación no es solamente para un grupo selecto de la congregación. La santificación no solamente se demanda para aquellos que son ancianos en la congregación, o aquellos que son líderes en la congregación, aquellos que son los sugieres de la congregación. La santificación se demanda para todo hijo de Dios. Es un llamado a la santificación. Y el apóstol Pablo en este pasaje nos presenta dos aspectos necesarios en la santificación. Dos aspectos necesarios en la santificación que quisiera que estudiásemos en esta mañana. El primer aspecto necesario en la santificación encontramos en los versos 1 y 2, y es el progreso espiritual, el crecimiento espiritual. La santificación requiere de progreso espiritual. Es decir, es necesario que haya crecimiento en tu vida, que haya madurez espiritual, que haya desarrollo espiritual. No somos hoy, o no debemos ser hoy iguales que el día en el que hemos nacido de nuevo. Debe haber un crecimiento espiritual, un progreso espiritual. Fijaos que Pablo dice, verso 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Esta es una petición del apóstol Pablo de ruego, tiene el propósito de llevar a los creyentes tesalonicenses a obedecer. Obedecer esto es un ruego, una exhortación. Os exhorto a que obedezcáis esto, a que sigáis haciendo esto que os estoy enseñando. Notar que Pablo también dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Esta es la exhortación, no en su propia opinión, no es la opinión personal del apóstol Pablo, esta es la exhortación en Cristo. Es la realidad de que quien nos manda ser santos es nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo hace en nombre del Señor Jesús, es la autoridad del Señor Jesús. Os exhortamos en el Señor Jesús. Fijaos que Pablo reitera esta misma idea en el versículo 2. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. La autoridad no es del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un mero mensajero, transmitiendo lo que el Señor demanda para nuestras vidas y para aquellas vidas en Tesalónica. La fuente de la autoridad y el fundamento de esa autoridad eran el propio Señor Jesucristo. Por eso dice en el verso 8, fijaros, 1 Tesalonicenses 4:8, el que rechaza esto no rechaza a hombre. Esto no es una cuestión de rechazar a ningún hombre. El que rechaza esto, la santificación, está rechazando a Dios. Hermanos, el progreso espiritual, el crecimiento, la madurez en la vida cristiana es una demanda de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo es tu Señor, Él te llama a crecer espiritualmente.
La pregunta aquí que debemos hacernos es si realmente estamos creciendo espiritualmente, si estamos progresando en la vida espiritual. Si puedes decir que hoy eres más maduro espiritualmente que hace un año, que hace 2 años, que hace 10 años. Lo que Pablo les enseñó a estos hermanos fue la manera en la que debían andar para agradar a Dios. Fijaros que dice: os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar, lo que habéis recibido de nosotros, lo que habéis aprendido de nosotros, nuestra instrucción, dice el apóstol Pablo, lo que os hemos transmitido cuando hemos estado ahí enseñándoos la palabra. Es la misma enseñanza, ¿verdad?, que se ejerce de un maestro a su discípulo. Todo lo necesario para que supieseis la manera en que debéis andar y cómo debéis agradar. Esto es lo que Pablo les instruyó. Cómo debían conducirse en la vida cristiana. La manera cómo debían vivir. ¿Cuál debía ser el estilo de vida de estos creyentes? ¿Cuál debía ser la conducta de estos creyentes? Fijaros, en el capítulo 2 Pablo reitera algo similar en el verso 11 y 12. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. En esto consiste el crecimiento espiritual, en andar como a Dios le agrada. Es decir, ¿cómo debemos andar en esta vida? Debemos andar de la manera que a Dios le agrada. Este es el fundamento de la santificación. Hermano, hermana, ¿estás agradando a Dios en tu vida? ¿Tu manera de comportarte? ¿Tu conducta? La verdad es que cuando todos entramos, ¿verdad?, en un edificio de la iglesia, todos tenemos una buena conducta. Pero ¿cuál es tu estilo de vida mañana lunes? ¿Cuál es tu estilo de vida con tu trabajo? ¿Cómo es tu relación con tu jefe? ¿O con tus empleados? ¿O con tus compañeros de trabajo? ¿O con tu esposa? ¿O con tus hijos? ¿Cómo es tu conducta? ¿Es una conducta que agrada al Señor? ¿Estás agradando a Dios en tu vida? ¿Lo que haces está agradando a Dios? Y esto no se trata de sentimientos subjetivos, ¿verdad? No, bueno, es que yo pienso que sí, yo creo que agrado a Dios. Esto se trata de observar de una manera objetiva lo que Dios demanda para nuestra vida en su palabra, ¿verdad? Hubo un predicador escocés que dijo la siguiente frase: la santidad no consiste en presunciones místicas, o fervores entusiastas, o austeridades no demandadas. La santificación consiste en pensar lo que Dios piensa y desear lo que Dios desea. Ahora, ¿cómo podemos pensar lo que Dios piensa? ¿Cómo podemos desear lo que Dios desea? Bueno, conociendo su voluntad, ¿verdad? Conociendo su palabra. Ese es el propósito por el cual nos congregamos en esta mañana, ¿verdad? Y cada domingo y cada estudio, para conocer la palabra de Dios, para saber cómo vivir como a Él le agrada. Fijaros cómo lo explica el apóstol Pablo en el versículo 2. Primera Tesalonicenses 4, verso 2. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor. Esto es lo que Pablo les transmitió y ellos recibieron. Esta es la transmisión apostólica dada por el Señor Jesús. Esto es lo mismo que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso agradamos a Dios, cuando vivimos de acuerdo a su palabra. Vivimos como a Dios le agrada cuando vivimos de acuerdo a su palabra. No es una cuestión de misticismo. La santificación no es una idea mística o de autoridades o la necesidad de aislarnos en un monasterio. La santificación es vivir bajo lo que a Dios le agrada, que declara en su palabra, en su voluntad.
Hermanos, y así crecemos, ¿verdad? Así progresamos espiritualmente. Cuando vivimos de acuerdo a como Dios dictamina, como Dios declara, así agradamos a Dios. Notar también, hermanos, que el progreso espiritual no es una opción. Es interesante notar esto. El progreso espiritual no es una opción. Es una obligación de todo hijo de Dios. Notar el verbo debéis. Habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. Esta es la manera en la que debéis andar. Tenéis la obligación, tenemos la obligación, el deber de andar de esta manera, como a Dios le agrada. Es necesario que el creyente viva de la manera que a Dios le agrada. Nota también que Pablo usa el término aquí preceptos en el versículo 2. Estas son las instrucciones, dice la Reina Valera. Y este es un término militar que se usaba para referirse a aquellos comandos o órdenes de un superior a alguien que estaba bajo sujeción. Algo que debía de ser obedecido. Este es un precepto que debe ser obedecido. No es una sugerencia, no es una observación, no es algo que puedes mejorar tu vida. Esto es un deber, es una instrucción, es una orden dada por Dios en el nombre del Señor Jesús para todo hijo de Dios para vivir en santidad. El progreso espiritual, el avanzar en nuestra santificación es algo ineludible de la vida cristiana. Este es un llamado a la santificación, a buscar, crecer y abundar en santificación. Fijaros que los tesalonicenses estaban viviendo como a Dios le agrada. Vais a encontrar en toda la epístola un solo pecado que el apóstol Pablo esté confrontando a estos hermanos. Pero Pablo constantemente está exhortándoles a seguir creciendo, a abundar. Fijaros que así le dice, como de hecho ya andáis, verso 1, ya andáis así. Así abundar más y más. Abundar más y más. En esto consiste la santificación. Ya andáis así, pero es necesario que abundéis más y más, que continuéis viviendo en vuestra obediencia, abundando, creciendo, madurando. Yo vengo de la Galicia, ¿verdad? Somos como primos, hermanos. Pero la realidad es que no conozco a la mayor parte de los que estáis aquí. Yo no sé la situación en la que tú te encuentras, cuál es el punto de tu progreso espiritual. Quizás desde hoy al día de tu conversión puedes observar un gran desarrollo espiritual. Puedes observar una gran madurez espiritual. O quizás después de 10 años, 20 años, 30 años, desde que Dios te salvó, continúas igual que el primer día. Y este es el momento de examinar nuestra vida. Este es el momento de corregir lo que te está impidiendo crecer, lo que te está impidiendo madurar. Este es el momento de ajustar nuestra vida, no a algo místico, no a ideas que no sabemos y son subjetivas. Es el momento de ajustar y alinear nuestra vida a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Que podamos decir como este gran hombre de Dios, John Newton, no soy lo que podría ser. No soy lo que debería ser. No soy lo que deseo ser. No soy lo que espero ser. Pero doy gracias a Dios de que no soy lo que una vez fui. Esa es la santificación, ese es el progreso espiritual, eso es lo que Dios demanda de todos sus hijos. El progreso espiritual es parte imprescindible del llamado a la santificación. Y este pasaje nos presenta un segundo aspecto necesario en la santificación, que vamos a ver en los versículos 3 al 6, que es la pureza sexual.
El segundo aspecto necesario en la santificación es la pureza sexual. Fijaros, versículo 3, 1 Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. La santificación requiere pureza sexual. Este es quizás uno de los mayores ataques, ¿verdad?, que estamos viviendo en la sociedad actual. Pero fijaros, sin duda este también era uno de los mayores ataques en este año, aproximadamente el año 55, 52 después de Cristo. Tesalónica, como una ciudad dentro del Imperio Romano, fuertemente influenciada por la mitología griega, era un lugar donde se enaltecía toda clase de inmoralidad sexual. Dionisio, el dios del vino, aquel que promocionaba embriagarse y buscar los placeres sexuales. Afrodita, el símbolo del libertinaje sexual, la patrona de las prostitutas. Su templo empleaba 1000 sacerdotisas que eran esencialmente prostitutas. De manera que la fornicación ritual ocupaba un lugar importante en los ritos paganos. La promiscuidad como algo normal, habitual, todo tipo de relaciones sexuales fuera del matrimonio eran plenamente aceptables en aquel momento. Más bien se las consideraba como algo inevitable y normal dentro de la sociedad. El uso de prostitutas era algo bien visto y habitual para los hombres casados y solteros. Hermanos, esto no es muy diferente a lo que vivimos hoy en nuestra sociedad, donde lo sexual se ha convertido en una mera forma de gratificación personal. Una sociedad, la de hoy del siglo XXI, progresista, que promueve el sexo sin restricción. Una sociedad que promueve el sexo con quien sea, cuando sea, antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Pero este pasaje de la palabra de Dios, este pasaje declara que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cuando era joven, por años, estuve batallando con esta idea de, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la chica para mi vida? ¿Cuál es la carrera que debo estudiar? 1001 preguntas de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Esta es la voluntad de Dios para tu vida, tu santificación. Ese proceso de maduración espiritual, ¿verdad?, que todo hijo de Dios debe de pasar, en el cual vivimos abandonando nuestras actitudes y nuestros hábitos pecaminosos, más y más, nos vamos apartando del pecado y los vamos reemplazando con actitudes y hábitos piadosos, hábitos santos que agradan a Dios. Eso es la santificación. Santificación no consiste en poner una aureola en nuestra cabeza. Santificación consiste en más y más obedecer a Dios en nuestra vida. Fijaros en el versículo 7, Pablo de nuevo lo reitera, porque Dios no nos ha llamado a impureza. ¿A qué nos ha llamado Dios? A santificación. Fijaros que esto es reiterativo en Tesalonicenses, capítulo 3, versos 12 y 13. Desde el verso 11, el apóstol Pablo hace esta oración. Dice, ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor
unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Este es el objetivo, este es el llamado, crecer en santidad. Y fijaros cómo Pablo termina su epístola, capítulo 5, verso 23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor Jesús viene. El Señor Jesús viene. Y Él desea encontrarnos creciendo en santidad. Este es un llamado a crecer en la santificación. Fijaros que en este versículo Pablo se centra en la pureza sexual. Este aspecto necesario de nuestra vida. Y lo hace de una manera dividiendo como en tres áreas, tres diferentes áreas. Un área más amplia, podríamos decir, versículo 3 al final, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Un área más íntima, versos 4 y 5, donde dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y luego un área más cercana, que habla acerca de que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Vamos a ver en primer lugar este área más amplia acerca de la pureza sexual. La pureza sexual en nuestra vida se evidencia. ¿En qué? En que nos abstenemos de inmoralidad sexual. La Reina Valera dice que os apartéis de fornicación. Este verbo abstenerse o apartarse tiene la idea de evitar el contacto, mantenerse alejado. Y está hablando de algo continuo. Esto no es algo que hacemos una vez y ya está. Esta es la práctica de nuestra vida. Continuamente tenemos que estar apartándonos, alejándonos, absteniéndonos de todo lo que es inmoral. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 11, dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Que os abstengáis. Y el término inmoralidad sexual es la palabra griega porneia, de donde proviene nuestra palabra española pornografía. Se refiere a la fornicación, pero a todo tipo de inmoralidad sexual. Cualquier clase de relación sexual fuera del matrimonio. Y cuando hablamos de matrimonio tenemos que empezar a definir matrimonio entre un hombre y una mujer. Cualquier otra cosa de relación sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es inmoralidad sexual a los ojos de Dios. Ya sea fornicación, ya sea masturbación, ya sea adulterio, ya sea homosexualidad, ya sea incesto, prostitución, pedofilia, zoofilia, cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es una inmoralidad sexual a los ojos de Dios. Y todo esto es inmundicia, todo esto es impureza a los ojos de Dios. Notar el contraste en el versículo 7 que leímos antes, porque Dios no nos ha llamado a impureza, Dios nos ha llamado a santificación. Somos llamados a apartarnos de la inmoralidad sexual, sea del tipo que sea, a abstenernos de la inmoralidad sexual. En una ocasión hubo un rey de una gran nación que decidió buscar entre sus siervos a un gran conductor de carretas, que pudiera llevar sus caballos y pudiera desplazarle en un viaje que debía emprender. Era un camino peligroso, con grandes barrancos y despeñaderos. Así que citó a sus siervos, todos ahí, sus súbditos, y les puso una prueba que debían de superar.
Debían demostrarle al rey cuán cerca podrían poner la rueda de la carreta del borde del precipicio sin que éste llegase a caer por el barranco. La mayoría consiguió acercarse hasta 1 metro. La mayoría de estos siervos consiguió acercarse hasta 1 metro de ese barranco. Muchos lo hicieron hasta medio metro de ese barranco. Tan solo 2 de los súbditos consiguieron poner la carreta a 5 centímetros del despeñadero. Pero el rey no eligió a ninguno de estos. Sin embargo, el rey eligió a uno que le dijo: yo no puedo hacer esa prueba, porque yo siempre trataría de evitar el peligro de un barranco y llevaría la carreta lo más alejada posible del precipicio. Mira, tú sabes dónde está la tentación en tu vida. Todos tenemos tentaciones en nuestra vida. Tú sabes las cosas que te atraen a la inmoralidad. Y no se trata de ver cuán cerca puedes pasar del pecado, sino de alejarte por completo, de apartarte por completo, de abstenerte por completo, de abandonar por completo cualquier relación ilícita. Quizás dejar ciertas amistades que tienes, quizás renunciar a ciertos hábitos, quizás no frecuentar ciertos lugares, o no ver ciertos programas de televisión, o ciertas telenovelas, o ciertas series, o ciertas secciones de las revistas, o de los periódicos, o quizás no acceder a determinadas páginas web, o quizás no tener ciertos amigos en las redes sociales. Dios te llama a abstenerte de la inmoralidad sexual. Notar en segundo lugar también que la pureza sexual se evidencia, como dice ahí en los versos 4 y 5, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y el punto de este versículo tiene que ver con apartarse de la promiscuidad y tener dominio propio. Notar que Pablo dice que cada uno de vosotros sepa. Y hay aquí un claro énfasis del apóstol en la singularidad, ¿verdad? En enfocarse en cada uno de ellos, cada creyente. Que cada uno de vosotros sepa, entienda, tenga el hábito de mantenerse en santidad y honor. El verbo poseer, la Reina Valera dice tener, significa literalmente adquirir. Tiene la idea de tomar el control sobre algo, poder dominar algo, ganar el control de algo. Y el término vaso, que la Reina Valera traduce como esposa, pero se refiere literalmente a un recipiente, a una vasija. Es el mismo término que Pablo emplea en 2 Corintios 4:7. ¿Conocéis ese pasaje cuando dice: tenemos este tesoro, hablando del Evangelio, en vasos de barro, en vasijas de barro, recipientes de barro? Y Pablo está usándolo aquí de una manera simbólica, cuando habla de que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Pablo lo usa de una manera simbólica, de hecho, así lo usa también en Romanos 9, cuando habla de los vasos de ira y los vasos de misericordia, mismo término. O cuando habla en 2 Timoteo capítulo 2, versos 20 y 21, emplea la forma literal y la forma simbólica. Allí dice Pablo, 2 Timoteo 2:20, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para honra y otros son para deshonra. Por tanto, verso 21, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Pablo está empleando aquí el término vaso de una manera figurada. Está refiriéndose a nuestro cuerpo,
a mantener nuestro cuerpo dominado, controlado en santidad y honor. Y les exhorta que deben de saber cómo dominarlo, cómo ganar el control, cómo poseer el control, cómo tener dominio propio de nuestro cuerpo en santidad y honor. Fijaros, notar la similitud del pasaje que leí en 2 Timoteo 2:21, que dice, será un vaso para honra, santificado. Ambos términos aparecen aquí en el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, verso 4. Se va a poseer su propio vaso en santificación y honor. Santificación se refiere a apartado, separado, ¿verdad? Es algo que es separado para un uso determinado, un uso exclusivo. Y honor habla de valor, habla de precio, habla de estima, habla de dignidad. Hermanos, cuando no honramos nuestro cuerpo, estamos deshonrando a Dios. Cuando no controlamos nuestro cuerpo en santidad y honor, estamos deshonrando a Dios. ¿Conocéis este pasaje? 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Primera Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La pureza sexual consiste en tener el control de nuestros propios cuerpos, en tener el control y no dejarnos dominar por los impulsos carnales, sino proteger nuestros cuerpos en santidad y honor. Y fijaros, volviendo a 1 Tesalonicenses 4, que Pablo añade en el verso 5, no en pasión de concupiscencia. Esta frase es como la antítesis, ¿verdad? Hacerlo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. El apóstol está aquí contrastando la santidad y el honor, eso es lo que debemos mantener, con la pasión de concupiscencia, este deseo intenso que domina, que trata de dominarnos, que trata de controlarnos. Ahí donde se germina la lujuria, ¿verdad? Ese apetito desordenado de placeres deshonestos que nuestra pecaminosidad trata de sacar a la luz. La concupiscencia de nuestro corazón que produce inmundicia, que produce impureza, deseos y pasiones y nos lleva a deshonrar nuestro propio cuerpo. Esto es lo que Pablo les dijo a los romanos en el capítulo 1, verso 24. Dice, Dios los entregó a la impureza en la lujuria
en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La conducta de los tesalonicenses no debía ser dominada por la concupiscencia, no debía ser entregada y rendida a las pasiones y deseos pecaminosos, sino que debía ser protegida en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ellos sirven a los ídolos. Ellos son esclavos de sus pasiones y deseos. Esta es la realidad del incrédulo, que vive en esclavitud al pecado. Se nutre de su propia concupiscencia. Como Pedro los describe, andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Y la palabra dice, no así como ellos, no en pasión de concupiscencia, sino en santidad, en honor. Así debemos de poseer nuestros propios cuerpos. Hermano, hermana, tu cuerpo debe ser guardado en pureza y en honor para tu cónyuge. El cuerpo única y exclusivamente debe ser entregado a otra persona en el ámbito del matrimonio entre un hombre y una mujer. Es ahí donde verdaderamente es honrado. Es ahí donde Dios es honrado y tu cuerpo es honrado, y cualquier otra cosa es inmoralidad a los ojos de Dios. ¿Cómo estás protegiendo tu cuerpo? ¿Cómo estás dominando, teniendo el dominio propio de tu cuerpo? ¿Lo estás manteniendo en santidad, en honor? ¿Lo estás apartando? ¿Lo estás dedicando para tu cónyuge? La santificación se muestra en la pureza sexual. Abstenerse de inmoralidad sexual, dominar nuestro propio cuerpo. Y también, en tercer lugar, el verso 6 dice que la pureza sexual se evidencia en que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Fijaros, el término en este asunto es clave en este pasaje. La Reina Valera dice en nada. Algunos han entendido que Pablo se está refiriendo aquí a las relaciones comerciales o a los negocios. Pero Pablo no está añadiendo otro tema. Pablo no está añadiendo un nuevo tema. De hecho, está diciendo en este asunto. ¿Qué asunto? En el asunto de la pureza sexual. En este asunto. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Es interesante ver cómo Pablo ahora amplía el tema de la pureza sexual, ¿verdad? Nos muestra de qué manera la inmoralidad sexual no solamente te afecta a ti. La inmoralidad sexual también afecta y atenta contra nuestros hermanos. Fijaros el verbo pecar, que se refiere a transgredir, sobrepasar los límites, sobre excederse, sobrepasarse, ir más allá de lo legítimo. Cualquier inmoralidad sexual, ¿verdad?, sobrepasa esos límites. Se entremete en lo ajeno. Te entremetes en lo que no es tuyo, en lo que no te pertenece. Se excede deshonrando y agraviando al hermano. El verbo defraudar se refiere a sacar ventaja o sacar provecho, aprovecharse de la situación, defraudar, engañar. Eso es lo que hace la inmoralidad sexual, que siempre se produce a escondidas. Siempre se produce bajo engaño, bajo defraudo, tratando de sacar provecho. La inmoralidad sexual agravia y defrauda al hermano. Sin duda alguna afecta a las personas directamente implicadas, ¿verdad? Uno mismo, cuando hay un adulterio, una fornicación, a la otra persona, a las familias de ambas personas. Pero hermanos, el pasaje nos está llevando a que este agravio y engaño en nuestra inmoralidad sexual también atenta contra nuestros hermanos en la fe. Atenta contra la familia de Dios. Atenta contra la iglesia, porque la santidad de la iglesia es dañada. Por ejemplo, si alguien comete adulterio, no solamente desobedece a Dios,
sino que es desleal a su cónyuge, roba lo que no es suyo, perjudica a la otra familia y además atenta contra la iglesia, contra la familia de Dios. Por eso es necesaria la pureza sexual y es parte necesaria de nuestra santificación. Fijaros, el pasaje sigue en los versos 6 al 8, no vamos a considerarlos en esta mañana, pero nos presenta ahí 4 razones de por qué debemos de santificarnos en pureza sexual. Y en primer lugar, verso 6, porque el Señor es vengador en todas estas cosas. Debemos de mantener la pureza sexual porque Dios castiga. Dios castiga a su momento. Él es el soberano sobre todas estas cosas. Él tiene ojos en todo lugar, ¿verdad? Él conoce nuestra intimidad. Tú puedes venir aquí en esta mañana y hacer cierta apariencia, pero Dios conoce cada una de nuestra intimidad. El Señor castiga. Fijaos, hay una segunda razón, el verso 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, Dios nos ha llamado a santificación. Este es el propósito de Dios para tu vida. Hay una tercera razón, el verso 8, y es porque Dios lo manda, por el mandato de Dios. El que rechaza esto no rechaza a hombres, sino rechaza a Dios. Y hay una cuarta razón, y es como la guindilla que nos deja sin excusas delante de Dios. Y es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y eso transforma nuestras vidas. Eso cambia por completo nuestra vida. Cuando hacemos pecado, cuando pecamos, estamos atentando contra Dios que mora en nuestro corazón por medio de su Espíritu. Se cuenta la historia de un gran árbol legendario, de estos que permanecen en las ciudades por años y generaciones. Con el paso de los años se había convertido en un gran gigante, robusto, fuerte, alto, inamovible. Pero llegó una noche en la que hubo una gran tormenta en aquella ciudad, una gran tempestad que había azotado fuertemente. A la mañana siguiente aquel árbol apareció encontrado al otro lado del camino. Había sido destrozado, había sido partido por la mitad. Un examen riguroso del árbol mostró que su interior estaba podrido porque millones de insectos diminutos se habían comido su corazón. La debilidad de ese árbol no fue provocada por la repentina tormenta, sino que comenzó en el mismo momento en que aquel diminuto primer insecto anidó dentro de su corazón. ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Cómo está tu vida de santidad? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás madurando espiritualmente? ¿Estás manteniendo pureza sexual en tu vida? Este es un llamado a la santificación, a cuidar nuestra vida en santidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas de una manera clara y directa. Nos muestras, Señor, qué es lo que deseas para nosotros, qué es lo que te agrada en nuestras vidas. Tú nos dices, Señor, cómo tenemos que vivir. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir de esta manera, agradándote, honrándote, creciendo, madurando, de una manera en la que tú te sientas glorificado, Señor. Oramos también, Señor, por alguna persona que está aquí en esta mañana y todavía permanece esclava del pecado. Oramos, Señor, que tú traigas luz a su entendimiento,
que tú transformes su corazón. Oramos, Señor, que pueda ver la necesidad que tiene de arrepentirse de sus pecados y de clamar a Cristo, de venir rendida a tus pies, confesando que tú eres Señor, que tú eres nuestro Salvador, de que tú eres el único camino, el único mediador, y te necesitamos grandemente. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.